Bueno, pues vamos a hacer el desarrollo de este prisma, un prisma de base triangular equilátera. Y vemos que es un prisma recto porque tiene las líneas verticales perpendiculares a la base. Y para que nos quede dentro del papel tenemos que pensar que esta cara que mide 8, al abatirla va a caer aquí. Esta subsimétrica respecto a este eje meridiano y esta aquí, con lo cual esta sería una buena posición de la figura. Como la figura la vamos a cortar, ahí dijimos que la pondríamos así, y la vamos a cortar aquí a 1/3 y aquí a la mitad para hacer una tapa de lo que va a ser una caja con esta forma. No hacemos las partes separadas para que nos pueda entrar todo dentro, si no tendríamos que hacer estas piezas por separado todas, pero bueno, las vamos a tener aquí, o sea que tampoco tenemos problema, ¿vale? Entonces colocamos aquí con aproximación los puntos por donde va a venir la figura y ahora ya sabemos que la longitud esta va a ser de 4,5, ¿vale? Y cuando hagamos este abatimiento va a caer aquí, con lo cual la línea de tierra la deberemos colocar aquí arriba, ¿vale? De esta manera ya podemos dibujar la pieza sin que nos salga fuera del papel, ¿vale? Entonces marcamos aquí la línea de tierra, una línea horizontal, y para verlo luego en 3D lo que vamos a hacer es doblar el papel y así tenemos ya la configuración espacial. Entonces cojo ahí esa línea y tengo aquí los dos planos de proyección, ¿vale? Vamos a girar esto ligeramente. Bueno, a ver si podemos elevar esto, como está roto también. Bueno, una vez que tenemos esto, decíamos, si vamos a colocar aquí la pieza, fijaros que en este caso entra dentro el abatimiento, con lo cual marcaremos la posición de la línea vertical por este punto y ahí va a quedar representada la arista, que decíamos que era de 4,5. Cogemos la referencia de esa horizontal y aquí tenemos ya, esto habría que hacerlo con una línea fina discontinua, y ahora cogemos 4,5 para hacer el triángulo. Ya sabemos que con aproximación es de 4,5 la figura, entonces tenemos desde este punto hasta este. Y una vez ya que tenemos el lado de ese triángulo, que va a ser arista de la base, cogemos el compás y hacemos el vértice opuesto. Pinchamos en este punto y en este. Entonces hago aquí este arco, ¿vale? Y hago aquí este otro, obteniendo el vértice opuesto del triángulo equilátero. Bueno, una vez que tengo esto, ya lo único que me queda es completar la figura marcando los lados de ese triángulo, con lo cual ya tengo la planta de la figura, ¿vale? Pues dibujo este lado, dibujo este otro, y dibujo el último, vale. Y vamos a poner esto ortogonal a la línea de tierra para hacerlos de esta manera, todos igual. Y ahora, al hacer la vertical aquí, colocaré aquí los 8 centímetros. Vale. Marco aquí la referencia de este punto y marco ahí la referencia de esa horizontal y tengo aquí ya esta arista. Vale, mido los 8 centímetros que decíamos de altura. Y ahora hago ahí otra horizontal. Vale. Esto, si no tuviera el trípode, desplazaba la regla, sería más exacto, pero como tengo aquí el trípode me cuesta desplazar. Voy a hacer aquí, coger el extremo de ese papel para hacer esta horizontal. Vale. Bueno, por último proyecto este punto y ya tengo el alzado de la figura, que es ese rectángulo. O sea, este punto, hago por este punto una línea vertical. Y ya tengo ahí la figura.
Bueno, si quiero corroborar si efectivamente esto es un rectángulo, podría coger esta longitud y verificar aquí si es exactamente la misma. Bueno, puede que se haya perdido medio milímetro, ¿no? Ya es una cuestión de precisión. Bueno, tenemos ya las dos vistas de la figura. Recordad, fundamento del sistema diédrico, los dos planos de proyección y la figura colocada según esta disposición. Vale. Bueno, todo el mundo entiende que esas sean las vistas de la figura, ¿no? Bueno, y una vez que tenemos esto, lo que habrá es que abatir, y todos los abatimientos serán iguales, porque todas las caras laterales son iguales, ¿vale? Entonces, si hago esto, lo único que tengo que hacer es coger este rectángulo y hacer este giro, que sería lo mismo que hacer ese giro aquí arriba, ¿no? Con lo cual ya puedo hacer ese giro aquí en el alzado y ya tengo localizado la posición exacta donde va a caer, ¿vale? Entonces, vengo por aquí y trazo entonces el arco y observo que, fijaros que ese giro que aparece ahí en el alzado, ese que veis ahí, esa circunferencia, es en realidad lo mismo que si hago esto. O sea, si proyecto esto aquí, hago este giro, lo veis en el espacio, ¿no? Todo el mundo entiende que abatir esta cara es coger ahí ese punto, hacer esto, y ahora estos puntos caen en la perpendicular, con lo cual si hago las dos perpendiculares y bajo este punto ya tengo el rectángulo completo, ¿vale? O sea que al abatir cualquier punto siempre respecto al eje de giro, este punto se desplaza según una línea cuya proyección es perpendicular al eje de giro, ¿vale? Bueno, en base a eso ya puedo hacer aquí entonces las horizontales, ¿vale? Voy a intentar hacer desplazando la regla, a ver, que parece que aquí no corta. Entonces desplazo aquí la regla y tengo entonces la horizontal. Y más abajo, si la desplazo ya me choca. A ver si me pongo aquí así, a ver así, pues vuelvo a coger la referencia de la línea de tierra, vuelvo a desplazar la regla y aquí tengo entonces ya la anchura del rectángulo, ¿vale? Por último, si vuelvo a desplazar la regla dejando esta fija, si esto pasara por este punto ya podría hacer la ortogonal. Como no pasa, tengo que volver a colocar aquí la regla y desplazarla hasta encontrar ese punto. Bueno, tengo ya la referencia de esta línea, desplazo la regla y vemos que ese punto cae aquí. Con lo cual ya tengo esa cara abatida. Bueno, todo el mundo entiende cómo se ha desarrollado esa cara, ¿no? Cómo se ha convertido mediante un giro en esta figura plana, de manera que tenemos ahí la cara abatida, ¿vale? Bueno, y como todas las caras son iguales, pues podría pasar esta medida que tengo aquí, la puedo pasar a este otro lado. Y también esta medida que tengo aquí, la puedo pasar a este otro lado. Con lo cual, si hago aquí una perpendicular, ya tengo otra cara. Y aquí otra perpendicular, tengo otra arista, ¿vale? Ya que todas las aristas verticales son iguales, ¿vale? Bueno, pues hago las perpendiculares y ya concluyo las caras laterales y la figura ya está hecha. Ya que es un ejercicio muy elemental. Bueno, y una vez ya que tengo el ejercicio, vamos a cortarlo, como decíamos, a 1/2 por una arista y luego a 1/3. Colocamos aquí esta arista y desplazamos más la regla colocando aquí la otra arista. Por último, si desplazamos, pasamos por aquí la horizontal. Bueno, con lo cual ya tenemos esa otra cara. Y completamos la última. Podemos también pasar esta medida con el compás.
y ahora hacer las dos perpendiculares a esta arista, ¿vale? Recordad que el abatimiento de cualquier punto siempre cae en la perpendicular al eje de giro. Entonces tenemos aquí una línea corta en este punto, por este punto hacemos una paralela al eje de giro y ahora pasa por este punto, con lo cual ya tengo ahí las tres caras abatidas, ¿vale? Bueno, por último vamos a poner la tapa también. Entonces la tapa sí que vamos a tener que meternos aquí en el plano vertical. Entonces si nos fijamos la tapa, una vez que hemos abatido esto, pues sería hacer esto, con lo cual sería colocar un triángulo en una de estas aristas, ¿no? Y como aquí me sale fuera y aquí también, pues solo me queda poder hacerlo aquí. Bueno, pues hago esa última figura, el triángulo equilátero, cuya base es este lado abatido, y lo mismo de este lado, obteniendo ahí ya el vértice de ese triángulo. Vale. Bueno, tenemos entonces ya el triángulo y para concluir hacemos el corte. Vale. Bueno, tenemos ya la figura al completo. Y ahora el corte, decíamos que en este lado de la figura íbamos a cortar a un tercio, mientras que en esta arista íbamos a cortar la mitad, ¿no? Entonces, para cortar la mitad podemos hacer directamente la mediatriz. Entonces vengo aquí, hago la mediatriz, una medida mayor que la mitad del segmento, hago este arco y aquí también cojo este vértice y hago este arco, y ya sé que la intersección de esos dos arcos es en realidad la perpendicular por el punto medio, que es la mediatriz. Vale. Bueno, pues ya lo marco aquí. Ese es el punto medio. Vale. Mientras que ahora, para coger un tercio de esto, podría dividir 8 entre 3, pero no es un número entero exacto y por tanto me conviene más hacerlo por el teorema de Tales, ¿no? Entonces, el teorema de Tales, puedo coger 6 centímetros en una dirección cualquiera. Aquí lo voy a hacer a lápiz para diferenciarlo de la figura, y digo 6 porque se aproxima más a este segmento y es más exacto, ¿vale? Entonces cojo aquí en este vértice los 6 centímetros, cojo aquí 6, cojo aquí 4 y cojo aquí 2. Bueno, pues de repente aquí, ¿qué tengo? Tengo esto dividido en 3 partes, por lo tanto esto es un tercio de esto, ¿no? Entonces tendré que unir el 6 con este punto y por el 4 hacer una paralela, entonces tendré también un tercio de esto, ¿vale? Bueno, pues hago esa línea y su paralela y ya tengo ahí dibujado el tercio de la figura, ¿vale? O sea que lo que tengo que alinear es el punto 6 con ese del final y por el punto 4 hacer una paralela. De esta manera tengo dividido ese segmento en 3 partes iguales, ¿no? Me interesa este tercio, por lo tanto, si uno ahora este punto que tengo aquí de corte con este, ya tengo que esa va a ser la tapa de la caja, ¿vale? Ahí está la división, ¿de acuerdo? Bueno, tengo ya la figura al completo y ahora lo que necesito es abatir también la posición de ese tercio. Fijaros que ese tercio realmente, la caja está aquí y ese tercio está situado aquí, es esta línea. Entonces, al abatir esto, pues lo único que tengo que hacer es girar esta distancia que tengo aquí para trasladarla aquí abajo. Entonces cojo esta distancia, la giro y ahora ya sé que el tercio es este, ¿no? Entonces hago ahí la línea vertical y ya tengo la posición real de ese truncamiento, ¿no? O sea que desplazo la regla y este punto lo traigo por aquí. Ahí tengo ya el truncamiento de la caja, ¿vale? Bueno, tengo el corte y ahora necesito también trasladar esto.
Entonces si quiero hago aquí el giro y hago lo mismo, y hago la perpendicular y ya lo tengo, ¿vale? También lo podría colocar aquí, coger esta medida y pasarlo aquí. Hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Bueno, entonces si lo hago así, a ver, cojo esta medida, esta longitud es la mitad y la coloco aquí, pues sé que en realidad en estas aristas pues me marca esos dos puntos, ¿no? O sea que tengo aquí la mitad y tengo aquí la mitad, y este tercio deberé pasarlo aquí también, ¿no? Con lo cual cojo este tercio, recordad que es un tercio de 8, y lo coloco aquí, y lo mismo lo coloco aquí, con lo cual ya tengo toda la caja perfectamente definida, ¿vale? Tengo aquí la sección y la sección. Bueno, efectivamente vemos que, según vemos aquí, el corte este a un tercio, lo he puesto aquí, he hecho el giro, he pasado ese corte a un tercio y lo he desplazado aquí, con lo cual ya tengo aquí el corte a un tercio. Lo voy a marcar aquí a lápiz, que luego lo podemos quitar. Fijaros que el corte a un tercio viene por aquí y viene también por aquí. Con lo cual vamos a trazarlo así, aunque sea, tenemos aquí esta línea a un tercio. Bueno, ese sería el corte, como veis pasa por ahí, y ahora que sí, aquí sería la mitad. Entonces aquí lo que hicimos fue en la mitad hacer la mediatriz, coger el punto medio, y esta misma longitud la colocamos aquí y aquí, de manera que al pasarla mediante un arco la tenemos aquí. Eso quiere decir que aquí, desde el punto medio hasta este punto, es por donde va a venir la tapa. Por eso marco ahí el punto medio. Bueno, y estaría ya completo. Voy a marcar aquí también la mitad. Entonces, ya que la tengo aquí, marco aquí el punto medio. Y lo marco también de este lado. Bueno, eso quiere decir que la figura tiene el corte desde este punto hasta... desde este punto que vemos aquí hasta aquí. Bueno, o sea que será la línea que pasa por esos dos puntos. A ver si soy capaz de sujetar todo. Bueno, aquí con el trípode en medio me resulta difícil, pero bueno, vendría por aquí. Bueno, entendéis que ese sería el truncamiento de la caja, ¿no? Ahí con la tapa, ¿no? Y lo mismo aquí, si unimos esto también. Entonces cojo este punto, cojo ese, y aquí tengo también esta otra arista. Vale. Bueno, por último, si quisiera tener esto separado, tendría que coger las piezas por separado, o sea que habría que separar esto de esto, ¿no? Lo mismo, habría que separar esto de esto y esto de esto, ¿no? También podría calcular en verdadera forma esta sección. ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo? ¿Cómo calcular en verdadera forma este triángulo sección? Bueno, pues como lo tengo aquí, podría girarlo, y aquí lo tendría, lo voy a girar aquí, podría girar en cualquier sentido, y ahora si hago por aquí una horizontal, este punto lo bajo y ya tengo el triángulo real, ¿vale? Entonces hago aquí una horizontal por este punto hago la horizontal, y eso quiere decir que el triángulo viene hasta aquí. Entendéis que este triángulo está girado, lo he puesto en horizontal, y entonces ahora si bajo este punto con una vertical, pues ya sé que ese triángulo realmente va a venir a parar hasta aquí, o sea, tiene una longitud ligeramente mayor que esto, ¿no? O sea, hará esto, ¿no? Vale. Bueno, esto tiene que ser perfectamente vertical. Vamos a hacerlo de otra manera. Voy a hacer aquí la mediatriz, lo voy a hacer de esta manera mejor. Entonces hago aquí la mediatriz, así es más exacto. Entonces la mediatriz pasará por el vértice del triángulo
será una línea horizontal y pasará por estos dos puntos, ¿vale? Bueno, pues si ahora cojo realmente esta distancia de aquí a aquí, pues esta es la longitud real de la altura de ese triángulo, ¿vale? Bueno, pues ahí la tengo. Por lo tanto, lo voy a poner de este lado mejor, aunque tendría que ponerlo en otro lado si quiero recortarlo, ¿no? Tendría que ponerlo pues a partir de aquí, olvidarme de esta cara, ya que el truncamiento viene aquí, ¿vale? Lo voy a colocar aparte, sin más. Entonces voy a coger, por ejemplo, esta longitud, voy a colocar aquí el triángulo equilátero. Entonces coloco aquí el triángulo equilátero, que es este. Hago de paso la mediatriz. Pues hago aquí la mediatriz para saber la altura de ese triángulo. Dibujo la línea horizontal que pasa por esos dos puntos. Y por último cogía esta altura y la colocaba aquí. De esta manera ya sé que el triángulo sección es este. O sea que uniré este punto con este y tengo ya el triángulo de sección, que ya no es equilátero, obviamente. Bueno, tenemos ya la figura completa, la podemos recortar y construir, y también podemos coger esta cara y colocarla a partir de aquí, ya que es el triángulo este que acabamos de hallar, ¿no? Simplemente haciendo un giro de este triángulo, ¿entendéis ese giro, no? Bueno, ahora al recortarlo se entenderá mejor. Bueno. Tenemos ya la figura en el espacio. Recordad que hicimos el abatimiento de las caras y las distancias también. Hicimos el abatimiento de esas distancias a esa altura. Y ahora, para concluir, recortamos la figura. Recortamos aquí la cara superior. Bueno, ¿alguna duda sobre el prisma y su desarrollo? Bueno, es un ejercicio muy sencillo, ¿no? En estos ejercicios tan elementales es que casi no hay ya ni que saber nada de geometría. Esto, giramos una cara y ya está. Lo hacemos en la práctica, y más y más y tenemos la figura delante, entonces todavía es más fácil. Bueno, aquí estaría la figura, entonces doblamos por aquí. Como la figura no tiene exactamente esas dimensiones, puede que sea ligeramente más ancha, ¿no? Pero bueno. Giraremos también este triángulo. Y ahí lo tenemos ya, vale. Habría que adecuarla ahí, en todas las esquinas. Y tenemos ya el desarrollo de la figura al completo. Vale. Bueno, y ahí tenemos el corte, como decíamos, y por último teníamos también el corte de ese triángulo interno, ¿no? Que era esto. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Fijaros que hicimos esto nada más. Hacemos el recorte del triángulo, el triángulo sección.
tenemos aquí el triángulo sección. Y es quizás lo único así un poco más complejo de entender. Bueno, pues el triángulo sección lo único que hicimos fue en el alzado, aunque aquí ya no queda nada del alzado. Bueno, cuando teníamos el alzado, que era algo así, esta vista, pues teníamos aquí el eje de giro, que es este, y lo que hicimos fue en el alzado, si os fijáis, es girar este triángulo, así, nada más, ¿no? Bueno, o sea que hice este giro, como esto era una línea en el alzado, lo giré, y en el momento en que me cortó a la horizontal este punto al hacer el giro, pues obtuve ya la posición exacta de esto en verdadera forma, visto desde arriba, ¿no? Eso quiere decir que la sección es esta, ¿vale? Con lo cual la podría pegar aquí, ¿vale? Debería ir pegada aquí, colocada ahí en el interior, ¿de acuerdo? Bueno, aquí este era el eje de giro, y por tanto debería ir pegada aquí, así. Vale. De manera que esto bajaría hasta ese punto, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa sería la sección si la hiciéramos, pero en vez de decantarnos por la sección, pues hemos puesto ahí la posición del plano de corte con sus líneas de corte, nada más que eso. Bueno, ahí las tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, a todo el mundo le salió en este ejercicio, sí.